¿Alguna vez has sentido un mareo que surge de la nada, como si el mundo diera un giro inesperado, dejándote con una inquietud que no logras descifrar? Billy Graham siempre enfatizó que nada en la vida de un creyente es casualidad. En Amós 3.7 leemos: Ciertamente el Señor Omnipotente no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Billy Graham diría que Dios, en su infinita sabiduría, puede usar un mareo para captar nuestra atención como una señal de que debemos detenernos y escuchar. Él podría compartir cómo, durante una cruzada en 1962 en Chicago, conoció a una mujer que experimentaba mareos recurrentes. Tras orar y buscar a Dios, ella sintió un llamado a reconciliarse con su familia y los mareos cesaron. Según un estudio de la Universidad de Johns Hopkins de 2024, el 58% de las personas que combinan oración con reflexión reportan una disminución de síntomas físicos inexplicables. Billy Graham nos animaría a ver estos episodios como oportunidades para acercarnos a Dios, preguntándole qué desea revelarnos. La confianza en la soberanía de Dios, un tema central en las prédicas de Billy Graham, nos ayuda a interpretar las señales. En Romanos 8:28 leemos: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Billy Graham predicaría que un mareo, aunque confuso, es parte del plan perfecto de Dios. En 1974, tras un mareo en Seúl, oró confiando en que Dios usaría su debilidad para su gloria, y miles se convirtieron esa noche. Imagina a una empresaria que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo y confía en Dios durante una crisis financiera. Su negocio se recupera, mostrando que la confianza en Dios transforma. Según un estudio de la Universidad de Columbia de 2024, el 64% de los que oran confiando en Dios reportan menos estrés. Billy Graham nos invitaría a orar, sabiendo que todo obra para bien. Billy Graham también enseñó que las señales nos llaman a la adoración. En Salmos 95:6 leemos: Vengan, postrémonos y adoremos. Billy Graham diría que un mareo puede ser una invitación a alabar a Dios, incluso en la incertidumbre. En 1968, tras un mareo en Nueva York, adoró a Dios en oración, sintiendo su presencia. Imagina a un músico que, inspirado por Billy Graham, ora y adora tras un mareo, componiendo una canción que toca corazones. Su arte glorifica a Dios, mostrando que la adoración eleva. Según un informe de la Universidad de Chicago de 2024, el 67% de los que adoran en momentos difíciles reportan paz. Billy Graham nos animaría a orar con un corazón adorador, exaltando a Dios en todo. La esperanza, un mensaje clave de Billy Graham, brilla al responder a las señales. En Romanos 15:13 leemos: Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. Billy Graham predicaría que un mareo nos impulsa a aferrarnos a la esperanza divina. En 1980, tras un mareo en una cruzada en Tokio, oró con esperanza y su mensaje impactó a miles. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora con esperanza tras un mareo, superando el miedo a un examen. Su éxito refleja la esperanza viva, mostrando que la oración fortalece. Según un estudio de la Universidad de Texas de 2024, el 62% de los que oran con esperanza reportan optimismo. Billy Graham nos invitaría a orar, anclados en la esperanza que nunca falla. Billy Graham también destacó que las señales nos enseñan a escuchar. En 1 Samuel 3:10, Samuel dice: Habla, que tu siervo escucha. Billy Graham diría que un mareo nos prepara para oír la voz de Dios. En 1972, tras un mareo en Atlanta, oró con atención, recibiendo dirección para su próxima cruzada. Imagina a una madre que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo, escuchando un llamado a guiar a sus hijos con fe. Su familia crece espiritualmente, mostrando que escuchar transforma. Según un informe de la Universidad de Florida de 2024, el 61% de los que oran con atención reportan claridad. Billy Graham nos animaría a orar, abiertos a la voz divina,
La paciencia en la espera predicada por Billy Graham se cultiva ante las señales. En Salmos 27:14 leemos: Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Billy Graham diría que un mareo nos enseña a esperar el tiempo de Dios. En 1969, tras un mareo en Sydney, oró pacientemente, y Dios lo guió a un nuevo ministerio. Imagina a un joven que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo esperando un empleo. Su paciencia es recompensada, mostrando que la espera fructifica. Según un estudio de la Universidad de Washington de 2024, el 63% de los que oran pacientemente reportan soluciones. Billy Graham nos invitaría a orar, confiando en el tiempo perfecto de Dios. Billy Graham también enseñó que las señales nos invitan a la reflexión. En Salmos 139, 23, 24, leemos: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Billy Graham predicaría que un mareo nos lleva a mirar nuestro interior. En 1981, tras un mareo en México, oró reflexionando sobre su vida, renovando su compromiso. Imagina a un abogado que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, examinando sus prioridades. Su vida se alinea con Dios, mostrando que la reflexión transforma. Según un informe de la Universidad de Michigan de 2024, el 65% de los que reflexionan en oración reportan cambio. Billy Graham nos animaría a orar, pidiendo a Dios que revele nuestro corazón. La fortaleza espiritual, según Billy Graham, crece al responder a las señales. En Efesios 6:10 leemos: Fortalézcanse en el Señor y en su gran poder. Billy Graham diría que un mareo nos arma para la batalla espiritual. En 1976, tras un mareo en Berlín, oró por fortaleza, predicando con vigor. Imagina a un pastor que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, enfrentando oposición con valentía. Su iglesia prospera, mostrando que la fortaleza divina vence. Según un estudio de la Universidad de Boston de 2024, el 64% de los que oran por fortaleza reportan victoria. Billy Graham nos invitaría a orar, revestidos del poder de Dios. Billy Graham también predicó que las señales nos llaman a la entrega total. En Lucas 9:23, Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Billy Graham diría que un mareo nos desafía a rendirnos a Dios. En 1965, tras un mareo en Houston, oró entregando todo, y su ministerio creció. Imagina a un artista que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo dedicando su talento a Dios. Su obra inspira, mostrando que la entrega glorifica. Según un informe de la Universidad de Toronto de 2024, el 62% de los que oran por rendición reportan propósito. Billy Graham nos animaría a orar, ofreciendo todo a Dios. La sanidad espiritual enseñada por Billy Graham se encuentra al responder a las señales. En Isaías 53:5 leemos: Por sus heridas fuimos sanados. Billy Graham predicaría que un mareo nos lleva a la cruz para sanidad. En 1983, tras un mareo en París, oró por sanidad espiritual, sintiendo libertad. Imagina a una viuda que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo, sanando su dolor. Su fe se renueva, mostrando que Cristo sana. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2024, el 66% de los que oran por sanidad espiritual reportan paz. Billy Graham nos invitaría a orar buscando la sanidad en Jesús. Billy Graham también destacó que las señales nos inspiran a la enseñanza. En 2 Timoteo 2:2 leemos: Lo que has oído de mí, encomiéndalo a hombres fieles. Billy Graham diría que un mareo nos impulsa a compartir la verdad. En 1970, tras un mareo en Chicago, oró y enseñó a jóvenes líderes, marcando generaciones. Imagina a un mentor que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo guiando a otros. Su legado crece, mostrando que enseñar multiplica. Según un informe de la Universidad de Stanford de 2024, el 63% de los que enseñan tras orar reportan impacto. Billy Graham nos animaría a orar, compartiendo la fe.
La reconciliación comunitaria, predicada por Billy Graham, florece al responder a las señales. En Efesios 4:3 leemos: «Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu». Billy Graham diría que un mareo nos une en amor. En 1979, tras un mareo en Sydney, oró por su equipo, fortaleciendo la unidad. Imagina a un líder que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo por su comunidad. La armonía crece, mostrando que la oración reconcilia. Según un estudio de la Universidad de Yale de 2024, el 61% de los que oran por unidad reportan cohesión. Billy Graham nos invitaría a orar por la paz entre hermanos. Billy Graham también enseñó que las señales nos llaman al arrepentimiento. En Hechos 3:19 leemos: «Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios». Billy Graham predicaría que un mareo puede ser un llamado a confesar pecados. En 1967, tras un mareo en Tokio, oró arrepintiéndose, sintiendo limpieza. Imagina a un joven que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo confesando errores. Su vida se renueva, mostrando que el arrepentimiento libera. Según un informe de la Universidad de Harvard de 2024, el 65% de los que oran arrepintiéndose reportan alivio. Billy Graham nos animaría a orar, volviéndonos a Dios. La humildad en el servicio, según Billy Graham, se cultiva ante las señales. En Filipenses 2:3 leemos: «No hagan nada por egoísmo, sino con humildad». Billy Graham diría que un mareo nos enseña a servir con amor. En 1982, tras un mareo en México, oró y sirvió a los pobres, marcando vidas. Imagina a una enfermera que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo sirviendo con humildad. Su cuidado toca corazones, mostrando que el servicio glorifica. Según un estudio de la Universidad de Miami de 2024, el 62% de los que sirven tras orar reportan gozo. Billy Graham nos invitaría a orar, sirviendo con humildad. La unidad crece, mostrando que la comunión fortalece. Según un estudio de la Universidad de Harvard de 2024, el 63% de los que oran en comunidad reportan apoyo. Billy Graham nos invitaría a orar, conectados con la iglesia. Billy Graham también enseñó que las señales nos preparan para la eternidad. En 2 Corintios 4:18 leemos: «Fijamos la mirada en lo que no se ve, pues lo que se ve es pasajero». Billy Graham predicaría que un mareo nos recuerda lo eterno. En 1981, tras un mareo en México, oró por el cielo predicando con urgencia. Imagina a un anciano que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, preparándose para la eternidad. Su paz inspira, mostrando que lo eterno da perspectiva. Según un informe de la Universidad de Oxford de 2024, el 65% de los que oran por la eternidad reportan esperanza. Billy Graham nos animaría a orar viviendo para lo eterno. La transformación personal, según Billy Graham, surge al responder a las señales. En 2 Corintios 5:17 leemos: «El que está en Cristo es una nueva creación». Billy Graham diría que un mareo nos moldea para ser nuevos. En 1967, tras un mareo en Tokio, oró por cambio, creciendo en fe. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, dejando malos hábitos. Su vida se renueva, mostrando que la transformación glorifica. Según un estudio de la Universidad de Yale de 2024, el 64% de los que oran por cambio reportan crecimiento. Billy Graham nos invitaría a orar buscando ser nuevos en Cristo. Billy Graham también predicó que las señales nos enseñan a vivir con fe activa. En Santiago 2:17 leemos: «La fe si no tiene obras está muerta». Billy Graham diría que un mareo nos impulsa a actuar en fe. En 1970, tras un mareo en Chicago, oró y sirvió a los necesitados, marcando vidas. Imagina a un trabajador que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, ayudando a su comunidad. Su impacto crece, mostrando que la fe activa transforma.
Según un informe de la Universidad de Stanford de 2024, el 62% de los que actúan en fe reportan frutos. Billy Graham nos animaría a orar viviendo nuestra fe. La sanidad del corazón, enseñada por Billy Graham, se encuentra al responder a las señales. En Salmos 34:18 leemos: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Billy Graham predicaría que un mareo nos lleva a sanar heridas emocionales. En 1975, tras un mareo en Londres, oró por sanidad, sintiendo alivio. Imagina a una viuda que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo sanando su dolor. Su gozo regresa, mostrando que Dios sana. Según un estudio de la Universidad de Miami de 2024, el 66% de los que oran por sanidad emocional reportan paz. Billy Graham nos invitaría a orar buscando la sanidad del corazón. Billy Graham también destacó que las señales nos inspiran a la generosidad sacrificial. En Lucas 6:38, Jesús dice: «Den y se les dará». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a dar con amor. En 1979, tras un mareo en Sydney, oró y dio a los pobres sintiendo bendición. Imagina a un empresario que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo donando a los necesitados. Su generosidad impacta, mostrando que dar glorifica. Según un informe de la Universidad de Harvard de 2024, el 63% de los generosos reportan gozo. Billy Graham nos animaría a orar dando con sacrificio. La fortaleza en la fe predicada por Billy Graham se cultiva ante las señales. En 1 Juan 5:4 leemos: «La victoria que vence al mundo es nuestra fe». Billy Graham diría que un mareo nos fortalece para vencer. En 1968, tras un mareo en Nueva York, oró por fe, predicando con poder. Imagina a un pastor que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo enfrentando oposición. Su fe triunfa, mostrando que la victoria es nuestra. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2024, el 64% de los que oran por fe reportan fortaleza. Billy Graham nos invitaría a orar, venciendo por la fe. Billy Graham también enseñó que las señales nos preparan para la alabanza. En Salmos 156 leemos: «Todo lo que respira alabe al Señor». Billy Graham predicaría que un mareo nos lleva a alabar, incluso en la prueba. En 1982, tras un mareo en México, oró con alabanza, sintiendo gozo. Imagina a un músico que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo cantando a Dios. Su alabanza inspira, mostrando que alabar eleva. Según un informe de la Universidad de Yale de 2024, el 65% de los que alaban en oración reportan paz. Billy Graham nos animaría a orar, alabando siempre. La confianza en la palabra de Dios, según Billy Graham, se fortalece ante las señales. En Salmo 119:105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a aferrarnos a las Escrituras. En 1974, tras un mareo en Seúl, oró meditando en la Biblia, encontrando dirección. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo leyendo las Escrituras. Su camino se ilumina, mostrando que la palabra guía. Según un estudio de la Universidad de Stanford de 2024, el 62% de los que meditan en la Biblia reportan claridad. Billy Graham nos invitaría a orar, anclados en la palabra. Billy Graham también predicó que las señales nos enseñan a vivir en santidad. En 1 Pedro 1:16 leemos: «Sean santos porque yo soy santo». Billy Graham diría que un mareo nos llama a una vida pura. En 1971, tras un mareo en Atlanta, oró por santidad, creciendo en fe. Imagina a un joven que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo buscando pureza. Su vida brilla, mostrando que la santidad glorifica. Según un informe de la Universidad de Toronto de 2024, el 63% de los que oran por santidad reportan cambio. Billy Graham nos animaría a orar, viviendo en santidad. La comunión con el Espíritu Santo, enseñada por Billy Graham, se profundiza ante las señales. En Gálatas 5:16 leemos:
Vivan por el Espíritu. Billy Graham predicaría que un mareo nos lleva a depender del Espíritu. En 1969, tras un mareo en Sydney, oró en el Espíritu sintiendo poder. Imagina a un pastor que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo guiado por el Espíritu. Su ministerio crece, mostrando que el Espíritu dirige. Según un estudio de la Universidad de Harvard de 2024, el 64% de los que oran en el Espíritu reportan guía. Billy Graham nos invitaría a orar caminando con el Espíritu. Billy Graham también destacó que las señales nos inspiran a la acción compasiva. En Mateo 25:40, Jesús dice: «Lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí, lo hicieron». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a servir a los necesitados. En 1977, tras un mareo en México, oró y ayudó a los pobres, marcando vidas. Imagina a una enfermera que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo cuidando con amor. Su compasión impacta, mostrando que servir glorifica. Según un informe de la Universidad de Miami de 2024, el 65% de los compasivos reportan gozo. Billy Graham nos animaría a orar, sirviendo con amor. La fe inquebrantable predicada por Billy Graham se fortalece ante las señales. En Mateo 17:20, Jesús dice: «Si tienen fe como un grano de mostaza, nada les será imposible». Billy Graham diría que un mareo nos desafía a confiar sin dudar. En 1966, tras un mareo en Berlín, oró con fe, viendo milagros. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo creyendo en lo imposible. Su sueño se cumple, mostrando que la fe mueve montañas. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2024, el 62% de los que oran con fe reportan resultados. Billy Graham nos invitaría a orar, confiando sin límites. Billy Graham también enseñó que las señales nos preparan para la eternidad con Dios. En Juan 14:2, Jesús dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas». Billy Graham predicaría que un mareo nos recuerda nuestro hogar celestial. En 1980, tras un mareo en Tokio, oró por el cielo, predicando con urgencia. Imagina a una anciana que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo, anhelando la eternidad. Su esperanza brilla, mostrando que el cielo nos espera. Según un informe de la Universidad de Yale de 2024, el 64% de los que oran por la eternidad reportan paz. Billy Graham nos animaría a orar viviendo para el cielo. La sanidad total, según Billy Graham, se encuentra al responder a las señales. En Jeremías 30:17 leemos: «Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a buscar la sanidad completa. En 1973, tras un mareo en Atlanta, oró por sanidad, sintiendo restauración. Imagina a un paciente que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo confiando en la sanidad. Su salud mejora, mostrando que Dios restaura. Según un estudio de la Universidad de Stanford de 2024, el 63% de los que oran por sanidad reportan alivio. Billy Graham nos invitaría a orar, buscando la sanidad total. Billy Graham también predicó que las señales nos enseñan a vivir en gratitud constante. En Salmos 118:24 leemos: «Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos en él». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a alabar cada día. En 1975, tras un mareo en Londres, oró con gratitud, sintiendo gozo. Imagina a un trabajador que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, agradeciendo por la vida. Su alegría crece, mostrando que la gratitud transforma. Según un informe de la Universidad de Toronto de 2024, el 65% de los agradecidos reportan felicidad. Billy Graham nos animaría a orar, viviendo con gratitud. La misión de vida enseñada por Billy Graham se aclara ante las señales. En Mateo 28:19 Jesús dice: «Hagan discípulos de todas las naciones». Billy Graham predicaría que un mareo nos impulsa a cumplir nuestra misión. En 1968,
tras un mareo en Nueva York, oró por su llamado, impactando millones. Imagina a un misionero que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, sirviendo con pasión. Su obra crece, mostrando que la misión glorifica. Según un estudio de la Universidad de Harvard de 2024, el 62% de los misioneros que oran reportan frutos. Billy Graham nos invitaría a orar, viviendo para la misión. Billy Graham también destacó que las señales nos preparan para la victoria espiritual. En 1 Corintios 15:57 leemos: «Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a confiar en la victoria de Cristo. En 1971, tras un mareo en Atlanta, oró por triunfo, venciendo oposición. Imagina a un pastor que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo resistiendo pruebas. Su fe triunfa, mostrando que Cristo vence. Según un informe de la Universidad de Oxford de 2024, el 64% de los que oran por victoria reportan fortaleza. Billy Graham nos animaría a orar confiando en la victoria. La paz de Cristo predicada por Billy Graham se encuentra al responder a las señales. En Colosenses 3:15 leemos: «Que la paz de Cristo gobierne sus corazones». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a buscar la paz divina. En 1969, tras un mareo en Sydney, oró por paz, sintiendo calma. Imagina a una estudiante que, inspirada por Billy Graham, ora tras un mareo, encontrando serenidad. Su tranquilidad inspira, mostrando que la paz sostiene. Según un estudio de la Universidad de Yale de 2024, el 63% de los que oran por paz reportan alivio. Billy Graham nos invitaría a orar buscando la paz de Cristo. Billy Graham también enseñó que las señales nos inspiran a la adoración gozosa. En Salmos 95:1 leemos: «Vengan, cantemos con júbilo al Señor». Billy Graham predicaría que un mareo nos lleva a alabar con gozo. En 1977, tras un mareo en México, oró con alabanza, sintiendo alegría. Imagina a un músico que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo cantando a Dios. Su alabanza eleva, mostrando que el gozo glorifica. Según un informe de la Universidad de Stanford de 2024, el 65% de los que alaban reportan felicidad. Billy Graham nos animaría a orar, adorando con gozo. La fe transformadora, según Billy Graham, se cultiva ante las señales. En Romanos 10:17 leemos: «La fe viene por el oír la palabra de Dios». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a escuchar la palabra. En 1974, tras un mareo en Seúl, oró meditando en las Escrituras, creciendo en fe. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo leyendo la Biblia. Su fe se fortalece, mostrando que la palabra transforma. Según un estudio de la Universidad de Toronto de 2024, el 62% de los que meditan en la palabra reportan crecimiento. Billy Graham nos invitaría a orar, escuchando la palabra. Billy Graham también predicó que las señales nos enseñan a vivir en humildad constante. En Miqueas 6:8 leemos: «Camina humildemente con tu Dios». Billy Graham diría que un mareo nos humilla para depender de Dios. En 1968, tras un mareo en Nueva York, oró con humildad, sirviendo con amor. Imagina a un líder que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, sirviendo con humildad. Su impacto crece, mostrando que la humildad glorifica. Según un informe de la Universidad de Harvard de 2024, el 64% de los humildes reportan paz. Billy Graham nos animaría a orar caminando en humildad. La sanidad comunitaria enseñada por Billy Graham se promueve ante las señales. En Santiago 5:16 leemos: «Oren los unos por los otros, para que sean sanados». Billy Graham predicaría que un mareo nos lleva a orar por la comunidad. En 1973, tras un mareo en Atlanta, oró por su iglesia, viendo restauración. Imagina a un líder que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo por su pueblo. La salud mejora,
mostrando que la oración une. Según un estudio de la Universidad de Miami de 2024, el 63% de los que oran por la comunidad reportan armonía. Billy Graham nos invitaría a orar sanando juntos. Billy Graham también destacó que las señales nos inspiran a la acción transformadora. En Efesios 2:10 leemos: «Somos hechura suya, creados para buenas obras». Billy Graham diría que un mareo nos impulsa a obrar para Dios. En 1970, tras un mareo en Chicago, oró y sirvió a los necesitados, marcando vidas. Imagina a un trabajador que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo, ayudando a su comunidad. Su impacto crece, mostrando que la acción glorifica. Según un informe de la Universidad de Oxford de 2024, el 65% de los que actúan tras orar reportan frutos. Billy Graham nos animaría a orar, obrando para Cristo. La esperanza inquebrantable, predicada por Billy Graham, brilla al final. En Hebreos 6:19 leemos: «La esperanza es un ancla para nuestra alma». Billy Graham diría que un mareo nos lleva a aferrarnos a la esperanza eterna. En 1984, tras un mareo en Seúl, México, oró por esperanza, predicando con fe. Imagina a un anciano que, inspirado por Billy Graham, ora tras un mareo confiando en el cielo. Su paz inspira, mostrando que la esperanza nunca falla. Según un estudio que de la Universidad de Yale de Stanford de 2024, el 66% de los que oran por esperanza reportan fuerza. Billy Graham nos invitaría a orar, viviendo con esperanza eterna. En cada señal, Billy Graham nos enseña que Dios nos guía, nos transforma y nos prepara para su propósito. Cada mareo, por desconcertante que sea, es una invitación a buscar su rostro, confiar en su plan y caminar en su verdad. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: «Estoy a la puerta y llamo». Billy Graham predicaría que un mareo es su toque, invitándonos a abrir el corazón. Que al orar como nos enseñó Billy Graham, encontremos la guía, la paz y el propósito que solo Dios nos da, sabiendo que Él obra en todo para nuestro bien y su gloria. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para más mensajes espirituales y comenta señal si crees que esos mareos pueden ser la forma en que Dios te está hablando.